1.27 gramos mol de nitrógeno y 0.025 gramos mol de vapor de hidrógeno. Está contenida una presión total de 830 milímetros de mercurio y 323 de potasio. Nos pide calcular la fracción molar de cada componente, como literal A. Acá lo que hice es primero calcular el número total de moles, que es sumando estos tres valores que ya nos da al principio del ejercicio. Ya una vez calculado, lo vamos a dividir por el número total de moles y de nuestros componentes que nos da. Por ejemplo, aquí tenemos la fracción molar del amoníaco. Vamos a poner el valor de amoníaco de aquí, a dividirlo por la suma de nuestros componentes, así sucesivamente con los demás. En el literal B nos pide la presión parcial de cada componente en milímetros de mercurio. Aquí utilicé la fórmula de presión total dada por la fracción molar, que vamos a multiplicar los 830 que nos da el ejercicio por nuestros resultados que nos dio acá. De ahí nos da el resultado de aquí y acá el de acá. Y el último literal, el volumen total de la mezcla, metros cúbicos y pies cúbicos. Aquí utilicé esta fórmula de presión 1, volumen 1, es igual al número total de nuestra fracción, una constante y la temperatura. De ahí reemplazamos 830 milímetros por el 1425 que nos dio acá, la constante y nuestra temperatura de 581,4. Y ahí eso nos da en pies cúbicos. Y acá hacemos una conversión, eliminamos pies y ahí nos queda nuestros cúbicos. ¿Preguntas? ¿Aquí? ¿Está claro? ¿Sí está claro? ¿Seguro? ¿Seguro? Kevin, en la parte de por qué hiciste esa multiplicación. ¿Por qué multiplicas una presión por una fracción molar? Hay un concepto que el primero está claro, ¿no es cierto? Ya te dan las fracciones, te sumas, tienes la cantidad total de moles de la mezcla y finalmente puedes calcular las fracciones. Ya, no hay lío. ¿Todo bien, María? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué la ecuación estaba así? Así toda la fórmula, por eso la apliqué ahí. ¿Pero por qué? Esto es algo muy interesante que nos va a servir para luego. Gracias, Kevin, está bien. ¿Ya? A ver. Vamos a enfocarnos en la parte B. ¿Sí? Para enfocarnos en la parte B, vamos a hacer la pregunta más básica y más lógica. ¿Qué es un gas? ¿Qué entiende usted por gas? Algo que se puede comprimir. ¿Ya? Sí, es una sustancia que puede ser, puede variar su volumen, es decir, se puede comprimir. Ya. Que no hablamos a ciencia, ¿sí? Se ventilen los pensamientos. Y ojalá que todo. ¿Qué más? ¿Qué es un gas? Estamos hablando en plenaria. ¿Ya? Muy bien. El primer concepto es una sustancia que puede comprimirse. ¿Qué más? Es una sustancia que puede estar formada por algunos compuestos químicos y tiene una gran cantidad de moléculas en su base. O sea, lo que le forma. Ya. Pero lo mismo podríamos hablar de un sólido o de un líquido. Bueno, corríjame si me equivoco, me acuerdo que los gases no podían mezclarse o dependían, es lo que recuerdo del colegio que me dijeron. Sí se puede mezclar. Sí se puede mezclar una mezcla. Lo que tienes ahí es una mezcla de gases. Pero con otros, como no me acuerdo, con otros elementos de la tabla periódica, no me acuerdo si era. Los gases inertes, los gases de la última familia, ¿sí? De los compuestos nobles, son, por eso les dicen nobles, porque no se mezclan con cualquiera. ¿Sí? Esos no reaccionan y no se mezclan. También los otros gases sí, por ejemplo tenemos el caso del oxígeno. El oxígeno
¿sí? E interactúa y se mezcla con otro gas, con líquidos e incluso con sólidos, ¿sí? Si han visto alguna varilla que se está oxidando, Sí. se está oxidando, cambia de color, hay una reacción química, ¿cierto? El hierro de la varilla reacciona con el oxígeno del aire y se transforma, hay una reacción química para formar el óxido ferroso, ¿sí? O el óxido férrico. Tiene fenómenos de oxidación, así que esos compuestos sí pueden reaccionar. ¿Qué más me pueden decir desde el punto de vista físico? Una parte ya lo dijeron por acá, son sustancias que se pueden sufrir. ¿Qué más? Sus moléculas están separadas. ¿Ya? Si sus moléculas están separadas, ¿qué tienen? O sea, están solo separadas y no se mueven. Sí tienen movimiento. Tienen movimiento, ¿no es cierto? Y si tienen mayor movimiento, ¿qué tienen alto? La temperatura. La temperatura. ¿Y ahora qué es un sinónimo de temperatura? Eso de la temperatura depende, ¿no? No siempre. ¿Qué pasa cuando las moléculas se están moviendo más? La energía interna es alta, probablemente, ¿cierto? Son condiciones en las que nosotros podemos definir ese estado de la materia. ¿De acuerdo? Un gas es un estado de agregación de la materia en el cual nosotros tenemos que la materia está bastante dispersa. ¿Sí? Las moléculas se mueven más, las propiedades de los gases es que ocupan un volumen definido, utilizan la forma del recipiente que los contiene, en fin, todas estas partecitas nos hacen entender que es un gas. Bueno, entonces, en el comportamiento de los gases, nosotros lo hemos estudiado desde el colegio, existen leyes. ¿Recuerdan cuáles eran las leyes de los gases? La ley de Boyle. La de Boyle, la de Dalton, La de Gay-Lussac. la de Gay-Lussac, ¿no es cierto? Y de estas leyes, nosotros íbamos tomando las ecuaciones. Y yo voy a poner aquí la ecuación general, ¿cierto? ¿Cuál era la ecuación general? Cuando estábamos analizando un gas en dos condiciones distintas. ¿Me explico? ¿Sí se acuerdan? La de Boyle, la de Gay-Lussac, te decían, yo tengo un gas en un estado 1, ¿de acuerdo? Y este gas va a cambiar a un estado 2. ¿Cómo yo relaciono estos dos estados de un gas? Ustedes podrán recordar que la presión del estado 1 por el volumen del estado 1 sobre la temperatura del estado 1 es igual a ¿qué? A la presión de volumen 2 por volumen 2. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí está bien? Sí. Ayúdenme recordando que también la mente me juega a veces una mala pasada. Así relacionamos el cambio de estado de un gas. Entonces nosotros podemos hacer referencia y nosotros podemos predecir qué sucederá con la presión de un gas, ¿de acuerdo? Si variamos su volumen, si variamos su temperatura o si variamos estas dos condiciones a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, antes de mover un gas o antes de realizar una acción, nosotros ya podemos calcular el resultado o podemos calcular lo que va a suceder, ¿verdad? Ese es el principio básico de todo su trabajo como ingenieros. Antes de que suceda, ustedes ya tienen una idea de lo que puede pasar, ¿sí? Antes de entrar en un proceso de producción, ustedes ya saben lo que van a obtener, ¿sí? Es decir, a través de cálculos, teóricamente, nosotros nos adelantamos en el tiempo, nos adelantamos en las acciones para saber qué va a ocurrir. Es de ahí donde salen estas ecuaciones, ¿de acuerdo? ¿Entendido? ¿Ya? Posteriormente, para identificar esta condición o este estado de un gas, en tiempo 1, a condiciones determinadas, empezaron a realizarse estudios, ¿de acuerdo? Y salió la ecuación general, la ecuación universal
de los gases. ¿De acuerdo? Y de primera mano tenemos la ecuación general de los gases ideales, como habrán o como recordarán la mayoría. ¿Cuál es la ecuación general de los gases ideales? Presión por volumen es igual a ¿qué? Al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. ¿Cierto? Esto es lo que nos están diciendo. De ahí es lo que parte todo. ¿Sí? Y esta ecuación, para que ustedes lo recuerden, no voy a hacer la deducción, ¿no? Pero esta ecuación sale de este principio cuando yo estoy trabajando en condiciones normales. ¿Perdón? Para poder trabajar con esto y para poder ver cuál es el estado de un gas, ¿sí? En una condición específica, yo me baso en esta ecuación, ¿sí? Según las leyes de Boyle, Dalton y Gay-Lussac, ¿de acuerdo? Y yo digo, esto va a estar en condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? Confirma. ¿Cuáles son las normales? Normal. Presión es de una atmósfera. Volumen 22.4 litros. Temperatura Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, de esas condiciones sale mi constante R principalmente. ¿Ya? De todas esas condiciones sale mi constante R. Y cuando hacemos esas relaciones, nosotros entendemos que esa constante R siempre debe estar ligada a una cantidad de sustancia. Por eso está aquí el número de moles. ¿Ya? Y, bueno, la temperatura, que es un valor que luego viene de la condición principal. Esa es la ecuación general de los gases ideales. ¿Cuál es el valor que toma R en las unidades que estábamos hablando? ¿Qué valor toma R? 0,18. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando estás ocupando qué unidades. 0,18, 0,73, 0,0082. ¿Cuándo? Yo puedo expresar esta constante R en relación a la presión, volumen y temperatura. 0,082. Las unidades que teníamos: presión atmósferas, volumen litros, temperatura Kelvin. ¿Sí? Puedo expresar esta R en relación a la energía. ¿Por qué en relación a la energía? Porque para que una sustancia o un sistema tenga una condición o esté en un estado determinado, la energía, o a través de su energía, yo puedo calcularlo, ¿no es cierto? Entendiendo que el gas o las moléculas del gas se están moviendo, y ese movimiento va a causar que nosotros tengamos datos de presión, de volumen o de temperatura. No pueden ver. No sé quién me quiso visitar, pero no está. Que Dios se apiade de nosotros. ¿Me explico? Ecuación general para los gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Bien. ¿Qué es un gas ideal? Déjense de cosas, no crean. ¿Qué es un gas ideal? ¿Por qué se considera así? No lo recuerdan. Ya, yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar de una manera súper gráfica y según mi criterio, si me disculpan, súper didáctica, lo que pasa, la diferencia entre un gas ideal y un gas real. Supongamos, por el olor antes de abrir la ventana, todos estábamos formando un gas aquí dentro de este espacio. ¿Ya? Imaginémonos que nosotros somos moléculas de ese gas. ¿Ya? Imaginémonos también que nosotros nos estamos moviendo. ¿De acuerdo? Estamos caminando. Imagínate tú caminando. ¿Sí? Con movimientos al azar, no sé si erráticos o en orden, en idea, pero te estás moviendo.
Un gas ideal nos dice que si tú no tienes interacción con las otras moléculas, es decir, si ustedes caminan y no se chocan, eso es la idealidad. ¿De acuerdo? Pero ahora, intenta pensar que dentro de esta aula todos empezamos a correr. Todos empezamos a correr. Dime, ¿qué tan probable es que si todos los que estamos aquí ocupando este espacio empezamos a correr, no te choques? Que tú corras a tu ritmo independientemente de los otros. Ojo, si te chocas con alguien ya pierdes la velocidad, ¿no es cierto? Te aturdes y ya no te mueves. Entonces tu comportamiento va a cambiar. Pero ¿qué pasa? O dime tú, ¿qué tan probable es que si nosotros empezamos a correr entre todos, no tengamos interacciones? Poco, ¿no es cierto? En este espacio tan reducido, si todos empezamos a correr, alguien se mete un cabezazo. Alguien se golpea. ¿Sí? Y nosotros, moléculas, si generamos una interacción, vamos a cambiar nuestro comportamiento. Ahora, imagínate si corres a toda velocidad, en todo momento, la probabilidad de choque es más alta. ¿De acuerdo? Un gas ideal dice, y teóricamente se lo debe entender, como que el movimiento de sus moléculas no tiene relación unas con las otras. Es decir, el movimiento de una molécula del gas es independiente. No depende de las demás. No depende del tipo de molécula, de la cercanía, de la velocidad, no depende de los choques, es decir, se mueve libremente. ¿De acuerdo? Eso entendemos como gas ideal. Ahora, en nuestra realidad sabemos que es poco probable, es muy poco probable que nosotros nos movamos de esa manera y por eso es ideal, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor que nos podría pasar es que todos nosotros como moléculas podamos movernos libremente, y si nosotros nos podemos mover libremente, yo puedo, a través del cálculo, ¿sí? Realizar un modelo matemático o identificar el movimiento de todos y cada uno de ustedes a cualquier tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, si es que ustedes no se van a chocar en todo el tiempo que ustedes están corriendo, yo puedo calcular en qué posición va a estar usted o usted después de un tiempo determinado. ¿Me captan? ¿Vamos por ahí? ¿Entendieron? Ahora, esos modelos, los modelos matemáticos actuales, se basan en el estudio de los gases ideales. ¿Por qué? Suponemos esta idealidad. Entonces empezamos a trazar un modelo matemático que me diga, este grupo de moléculas, ustedes habrán entendido y comprendido en ecuaciones diferenciales y en el cálculo, cuando estamos hablando de cálculo integral, cuando integramos un montón de datos, yo puedo sacar un modelo predictivo que me diga cómo se va a mover una población o un grupo de datos establecidos, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen las matemáticas en estos modelos. ¿Y por qué nos interesa eso a nosotros si somos agroindustrial? A mí qué carajo me importa cómo se mueve un gas. Si a mí lo que me preocupa es que la leche se haga queso o que la leche esté pasteurizada. Mi pregunta es, ¿y con qué pasteurizas la leche? ¿Con qué pasteurizas la leche? ¿Con qué? Un vapor. Con un vapor, ¿no es cierto? En las grandes industrias, tú lo que haces es pasa una corriente de vapor sobrecalentado y haces que la temperatura de la leche se eleve. ¿Y cómo se comporta el vapor? En los modelos de movimiento, ¿cómo vas a decir que esa sustancia está transfiriendo energía al resto? En fluidos, algunos de los que están aquí entendieron claramente que es un poco, no sencillo, pero es un poco más comprensible entender cómo de un fluido se transfiere energía hacia otro sistema. Ahora imagínate con los gases. Son modelos matemáticos, existe por ahí algunos tipos que no los vamos a ver en esta clase porque eso ya los dejaremos para su maestría o especialización, en los cuales ustedes pueden modelar el comportamiento de un gas
Y si es que ustedes pueden modelar el comportamiento de un gas, ustedes van a ver qué pasa cuando ese gas está cediendo energía. Ustedes entienden por esta ecuación que un gas, si es que disminuye su temperatura, los otros dos factores van a variar, ¿no es cierto? Es decir, si es que un gas se está desprendiendo de energía interna para transferir esa energía, ese calor hacia otro sistema, yo voy a tener una variación de presión y temperatura. Esa variación de presión y temperatura modificará un poco el modelo o modificará un poco el proceso de transferencia según lo que yo esté analizando. ¿Ya? Pero eso es un pequeño adelanto para que alguno de ustedes quizás en lo posterior puedan no sé, interesarse por eso. ¿Cuántas personas manejan esto? ¿Cuántas personas manejan la automatización? ¿Cuántas personas entienden un proceso y pueden optimizarlo? En el país no muchas. ¿Sí? ¿Cuántas personas pueden hacer un queso? Muchas. ¿Cierto? ¿Qué necesitas para hacer un queso? La leche, un termómetro. ¿Y qué necesitas saber para hacer un queso? El proceso. Haberlo hecho una vez, que alguien te vaya y te enseñe. Sin la necesidad que estés partiéndote el cerebro 4 años. ¿No es cierto? Sin la necesidad de invertir plata y persona aquí. Cualquiera puede hacer un queso. Y ustedes que van a salir de ingenieros de agroindustria, existen casos de mis estudiantes, y ojo que como están en cuartos, yo me permito decir, están en cuarto semestre, yo me permito decirles lo siguiente: ustedes cuando salgan de ingenieros agroindustriales, claro que pueden hacer queso, por supuesto que van a poder hacer queso, pero la vaina es que ustedes no se deben quedar ahí. ¿Por qué? Porque lo mismo que haces tú hace una persona que no estudió 4 años para eso. Porque no es necesario estudiar 4 años para entender cómo se hace un queso. Un queso se hace, tú puedes aprender en una semana, ¿verdad? Si es que le metes ganas para hacerte maestro quesero, al menos desde el principio estudias, ¿qué? 6 meses. ¿Cuál es mi interés de ustedes que van a ser ingenieros? Que ustedes no tanto están, a mi parecer, ojo que es una opinión propia, ¿de acuerdo? Ustedes no tanto están para la materia prima, porque la materia prima hace todo el mundo. El producto terminado hace todo el mundo. Ya les digo, todo el mundo hace un queso. Pero ahora, de todas las queseras que hay aquí, en Chimborazo, que son como 200 y pico, o sea, si quieres ponerte a hacer queso, vas a competir con 200 y pico más. Para un queso fresco necesitas aproximadamente 4 litros de leche, estándar, hasta 3.5 si es que sabes manejar bien eso. De esos 3.5, el 90% se hace suera y el resto te queda para hacer queso. Ojo con lo que te voy a comentar. El litro de leche tú lo puedes comprar entre 40 y 35 centavos en las comunidades que son productores. Multiplicas unos 35 centavos por 4 litros. ¿Cuánto te da? Sería 70, $1.40. $1.40, ¿no es cierto? Y tú te puedes a pensar en todos los insumos que necesitas para eso. Los 500 gramos de queso fresco, ¿en cuánto te están vendiendo? $1.75. No, 50. No, unos 70. Estás pagando carísimo porque Unos 70. casi el kilo de queso fresco te viene vendiendo 50. Te lo juro. Imagínate, en $1.75 te venden un queso. O sea, están haciendo del queso un negocio de centavos. ¿Cuánto te ganas por queso? Si tienes bien controlado tu proceso, ¿qué te has de ganar por queso? Unos 2, 5, 10 centavos. ¿Quieres competir con eso? ¿Acaso quieres entrar a ese mercado tan agresivo? Otra pregunta, ¿estás estudiando acaso para eso? No, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿En dónde está la clave de su profesión? En que ustedes les digan a las personas que pueden tener la capacidad monetaria, o si ustedes la tienen mucho mejor, ¿sí? El capital, y decir, oiga, usted está haciendo 100. Según veo sus equipos, yo puedo hacer que usted haga 200.
¿Quién hace eso? ¿Vos piensas que un quesero que está ganando centavos en queso no le va a interesar ganar el doble? Las empresas de automatización ya se han de topar con el ingeniero Ángel Silva. Excelente ingeniero electrónico, tiene una empresa de automatización. ¿Y qué hace? Lo que a muchos no les gusta. Entender el principio de un proceso y aplicar. Porque una cosa es que tú veas un equipo y que te digan, verá, esto se prende así para que llegue a esta temperatura, está hasta esta hora y ahí la apaga nomás. Y ya está. Lo que hacen muchas empresas que te venden equipos agroindustriales. Pero muy pocas personas de las que compran esos equipos se han puesto a pensar cómo yo puedo optimizar esto. ¿Cómo optimizas? Cuando conoces el principio. Y eso no es complejo. Ahora, es siempre y cuando ustedes quieran hacer eso. Ojo, sí, miran a decir, es que el ingeniero Luna está diciendo que no vamos a hacer nada porque los quesos no son negocios. Es un excelente negocio si ustedes tienen una marca en el mercado, o si no hablo de quesos, puedo hablar de cárnicos, puedo hablar de licores, puedo hablar de condimentos, pero para establecer una marca en un mercado, muchísimo tiempo hasta que conozcan y te prefieren. Ahí está. Ustedes estuvieron en el Coliseo, ¿verdad? Ya. No se comprendió bien porque los guaguas que vinieron han sido de electrónica, pero lo que yo espero de eso, primero es tener un puntaje enorme para nuestra acreditación como carrera, porque estar en una red internacional te puntúa y bastante. Y segundo, impulsar la industria 4.0 aquí. ¿En dónde te hablan de industria 4.0 para alimentos? ¿Han leído alguna vez eso? Sí, ¿Ya? Seguridad industrial dijeron que es. Correcto. Que recién estaban, si más lo recuerdo, y él dijo. Ahora lo van a leer y van a hacer un ensayo sobre las industrias 4.0 en alimentos. ¿Ya? Para el lunes. Expláyense, que si les va mal en la prueba, que no creo, eso les puede ayudar. Lo que me interesa es que ustedes puedan ver cómo la industria 4.0 interviene en el campo de la producción de alimentos o en el campo de la producción de materias primas con fines no alimentarios. ¿Han escuchado hablar ustedes alguna vez acerca de la impresión 3D? Sí. Sí. Déjenme decirles que todo lo que se pueda hacer polvo, todo lo que pueda llegar a ese nivel de polvo, puede entrar al proceso de impresión 3D. Madera, ciertos tipos de fibras y lanas, ustedes pueden generar impresiones 3D si tienen un medio adecuado. Es decir, en la industria de alimentos, esta vaina de las 4.0 es algo tan importante y es a donde vamos a ir algún día todas las empresas. Desde la mitad de América, es decir, todo lo que está hacia el norte, de la mitad del mundo, todo lo que está hacia el norte, se maneja como industrias 4.0. Es decir, ustedes deben tener la capacidad de manejar una gran cantidad de datos y de esa gran cantidad de datos obtener información. No me van a dejar mentir las personas que están ya o saben de procesos de transformación de materias primas. Una de las condiciones que más perjudican a la elaboración de quesos es la temperatura de pasteurización. Dependiendo de la temperatura de pasteurización, puedes tener un producto con mayores y mejores calidades organolépticas para el consumidor. ¿No es cierto? ¿Cómo logras eso? Teniendo un control del proceso muchísimo más específico. ¿Y cómo lo vas a hacer eso? A través del uso de sistemas electrónicos de automatización
que te permitan tener información en tiempo real a cada segundo de lo que está pasando en tu sistema. Imagínate que tengas información cada segundo de temperatura, de cómo está trabajando un sistema. Es una masa de datos brutal, ¿no es cierto? Esa masa de datos tú la tienes que transformar en información útil que te sirva a ti para decir, yo sé lo que pasa dentro de mi proceso y si es que está variando, yo voy a utilizar este modelo y voy a variar la temperatura en cortos, en largos periodos de tiempo, con tales condiciones, y ahí tú vas a seguir optimizando procesos. Pero si no conoces, ¿qué es lo que vas a hacer? Seguir trabajando, como a veces nosotros también nos ha tocado trabajar porque todavía no tenemos esa tecnología y estás nivelando la válvula. Ya abres más, ya abres menos, cierres, abres, hasta que estás poniendo el termómetro que a veces hasta le pone mal, en el lugar que no debe, y ve la temperatura donde no debe. ¿De acuerdo? Les va a abrir un poquito los ojos en lo que les estoy comentando. Ya me desfasé un poquito del tema. Volviendo a los gases, ¿ya? Para recordar lo que eran los gases, es un estado de agregación de la materia, ¿de acuerdo? A través de los cuales nosotros podemos predecir el estado o el comportamiento de los mismos a través de las ecuaciones generales, ¿de acuerdo? De esta ecuación general parte el modelo de la ecuación universal de los gases, es decir, a través de estas propiedades yo puedo conocer el estado de un gas, siempre y cuando esté en condiciones ideales, ¿no es cierto? Siempre y cuando esté en condiciones ideales. ¿Cuál es la diferencia de un gas ideal con un gas real? Sus partículas van a estar entre sí, en cambio el gas real, sus partículas van a generar un choque. Correcto, ¿no es cierto? No le pongamos como que va a generar un choque, sino el movimiento y la interacción de las partículas, ¿sí?, cambian el comportamiento de ellas entre sí. Entonces, como el ejemplo que yo les ponía, empezamos a correr a toda velocidad y de repente en ese corre, vos te metes un pepazo, te metes un golpazo con otro compañero. ¿Qué va a pasar? Toda la velocidad que venías llevando se va a ver influida por ese golpe y tu velocidad va a empezar a cambiar, dependiendo del tipo de interacción que tú tengas. Ojo, que los gases también son sustancias o elementos químicos que tienen en su estructura, no sé, cargas eléctricas, y las cargas eléctricas hacen que los movimientos se vayan dispersando, vayan teniendo un montón de situaciones, ¿sí? Para transformar esta ecuación de un gas ideal a un gas real, ¿cómo lo realizo? ¿Por qué hay que multiplicar? ¿Qué les hicieron esta mañana? Se sentaron a conversar. ¿Cómo yo cambio mi ecuación ideal a una ecuación real? Factor de compresibilidad. Ese factor de compresibilidad va a depender del tipo de gas y de las condiciones del medio. ¿Cómo yo identifico este factor de compresibilidad? Alguien debe acordarse. ¿Con qué letra se conoce el factor de compresibilidad? Correcto, ¿no es cierto? Entonces tenemos la presión por el volumen, el número de moles, por factor de compresibilidad, la R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura. ¿Ya? Este modelo matemático hace referencia a un gas real. ¿De acuerdo? Ojo, los modelos a los que yo les estaba diciendo, el comportamiento de los gases,
nacen de esta ecuación y este factor Z de compresibilidad varía en relación al tiempo. Es decir, esta ecuación se hace un monstruo dependiendo de todo lo que ustedes estén evaluando. Entonces ahí está de los... ¿Cómo es? No me acuerdo ni siquiera de los nombres. Hay una de Penn Robinson, hay una de medios cuadrados, hay algunas ecuaciones para medir el comportamiento de un gas. Con las básicas, ¿está claro de qué es lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Existe una ley. Borro esto. Existe una ley en la cual, ¿qué hora es? 2. Pasa lento el tiempo, ¿no? Muchísimo. A ver, hay una ecuación y hay, bueno, no hay una ecuación, sino que hay un estudio que lo realizó Henry, un científico de nombre Henry, y hay otro científico, Raoult. No sé si está bien escrito, me disculpan si no, pero lo voy a consultar, no me acuerdo. No me acuerdo si lo voy a escribir. Sí está bien. Está bien. Todavía sirve, todavía sirve, todavía sirve. ¿Ya? Estos dos científicos empezaron a analizar qué sucede con el cambio de estado de una mezcla, ¿no es cierto? Si yo digo mezcla binaria, ¿cuántos componentes tiene esa mezcla? 2. Dos, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con componentes? Me refiero a las sustancias que están formando la mezcla. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo yo entiendo una mezcla binaria? Cuando está formada por dos sustancias o dos componentes. Una mezcla ternaria Por 3. por 3. Una mezcla cuaternaria 4. por 4. ¿Ya? De ahí a más ya es avaricia. Ya es una mezcla multicomponente. En esa mezcla multicomponente hay que evaluar cosas distintas. ¿Ya? Lo general, como nosotros vamos a empezar a entender estos modelos, estos estudios, es con mezclas binarias. Entonces, estos caballeros hicieron una relación entre la temperatura y la fracción molar de la mezcla. ¿No es cierto? Entonces, como ustedes podrán recordar, como yo les voy a recordar cuando es viernes, pasado mañana, si yo tengo un diagrama, presión, volumen, el cambio de estado de una sustancia pura, que puede ser el agua, ¿sí? Tiene una forma de campana, ¿cierto? En la parte izquierda está la parte líquida y en la parte derecha está la parte de vapor. Este modelo de campana se da siempre y cuando yo esté pasando de un líquido a un gas, ¿no es cierto? O de líquido a vapor. Esté cambiando el estado de agregación de la materia a través de este cambio. Esto es cuando nosotros trabajamos con presión y volumen. ¿De acuerdo? Y una sustancia pura. ¿Sí? Pero ahora empezaron a matarse la cabeza porque, como ya tienes una mezcla, esto ya no tiene este modelo, tiene un modelo matemático bastante complejo. ¿Sí? Los modelos matemáticos de cambio de estado para esta situación en una mezcla binaria ya no son tan fáciles. Es decir, la predicción de lo que va a pasar cuando cambie de estado de una mezcla ya no se la estudia a través de este diagrama termodinámico, ¿sí? Sino que ellos empezaron, y ya después cuando lleguemos a estudiar ese caso, ellos vieron que yo puedo medir en una escala de temperatura y concentración o fracción molar, ¿de acuerdo? El cambio de estado de una mezcla binaria. Si se eleva la temperatura, yo voy a tener un cambio, yo voy a tener que una de estas curvas va a ser de mi compuesto A
Y la otra curva va a ser de mi compuesto B. ¿De acuerdo? Entonces, a una temperatura determinada, está por aquí que puede ser los 100 Celsius, yo voy a tener que en la parte de abajo tengo mi ejemplo, ¿cierto? No es el diagrama como tal, no tengo mi líquido y va a cambiar a un o a ser vapor. ¿De acuerdo? Entonces nosotros entendemos bien que en una mezcla de dos componentes los puntos de cambio de estado van a ser distintos, ¿no es cierto? ¿Sí? Los dos componentes de la mezcla no van a cambiar de estado a la misma temperatura, sino que uno de ellos cambia antes que el otro. ¿De acuerdo? En estos 100 grados nosotros tenemos que en este punto mi componente A y empieza a cambiar de estado. Tenemos la fracción molar de saturación de A. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el componente B? Va a seguir en estado líquido, ¿no es cierto? Y toda esta región de aquí adentro se la denomina región de mezcla. ¿Sí? En esa región de mezcla tú vas a tener una parte del componente A que se transformó en vapor, ¿de acuerdo? La parte que todavía no se transforma todo en vapor, y tu componente B que es líquido. ¿Me explico? A los 100 grados, mientras siga avanzando la situación, yo voy a tener mi fracción molar de B en saturación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? El componente B en esta área de mezcla ya se empieza también a transformar y empieza a cambiar de estado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros medimos la concentración de un líquido? A través de la cantidad del soluto mezclado con el solvente, ¿no es cierto? ¿Cómo medimos la concentración en un gas? ¿Cómo se mide la concentración en un gas? Era una ley, no me acuerdo cuál es. No me tomes la lección. Si quieres que diga cuál específicamente el viernes te lo Lo que pasa es que me perdí un poco, porque se supone que los puntos de cambio de estado van a ser distintos, ¿no es cierto? O sea, no van a ser. ¿Y por qué es así? O sea, le pone ahí como el ejemplo que cambiaría a los 100 grados. O recién ahí empieza el cambio, empezaría el cambio. Mira, si es que tú dejas una sustancia mucho tiempo a una temperatura determinada, cierta fracción de esa sustancia va a empezar a cambiar de estado. O una fracción o una parte de esa sustancia empieza a cambiar de estado. Otra forma de analizar esto, que ya lo vamos a ver cuando estemos viendo lo que es la destilación, es que a estos mismos 100 grados centígrados una sustancia puede empezar a cambiar de estado mucho más rápido que otra. ¿De acuerdo? Entonces, no nos desviemos un poquito de ese tema. Estamos, ahorita lo que les quiero explicar un poco es cuál es la relación entre las unidades de medida de concentración de un líquido y las unidades de medida de concentración de un gas. ¿Cómo mide la concentración de un gas? ¿Cuál? Jennifer, ¿verdad? Esto es Verónica. Un día me recordaron el nombre de todos. A ver, Roger, ¿por qué? ¿Qué fue? Estamos 2 horas aquí, estamos ahí. Ya teníamos que haber empezado la unidad 2. Muévase, mijín. ¿En serio? A través de sus presiones parciales, ¿cierto? ¿Qué es una presión parcial del gas? Otra vez lo estoy necesitando. ¿Qué es la presión parcial de un gas?
fabuloso. ¿Qué son las presiones parciales? La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de su presión parcial más la presión parcial de B más la presión parcial de C. Es decir, si nosotros tenemos el aire, ¿de qué gases está formado principalmente? Oxígeno. Exacto, oxígeno y nitrógeno. Según el ejercicio, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno del aire? A ver, María. A ver, a 79, Y 21 el de oxígeno. 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Ese al revés cambiaría la vida como la conoce. ¿En serio? No tiene idea cuánto. No es el nitrógeno. ¿Ok? Yo tengo que el aire es una mezcla de gases y la concentración de esa mezcla de gases se va a medir por la presión parcial de sus componentes. ¿De acuerdo? De esta forma, yo puedo medir la mezcla de gas por la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno, que estén presentes. ¿Cómo mido las presiones parciales? Es algo súper parecido a las fracciones molares, ¿cierto? ¿Ya lo van recordando? ¿Alguna vez hablaron de eso? Debieron haberlo hablado. Ya, si no, tienen que consultar. La presión parcial de un gas es igual a la presión del gas dividido para la presión total de la mezcla. La suma de las presiones parciales, ¿a cuánto debe ser igual? A 1. Mira, yo estaba buscando ahorita y me sale que la fracción molar por la presión total. Por la presión total del gas. ¿En qué ley? ¿Y qué nos dice eso? A mí me salió que la presión total por el número de moles de gas dividido por el número de moles. Correcto. ¿Pero qué nos dice eso? La presión total por el número de moles. Correcto. Ah, muy bien. Está diciendo que aquí vamos a medir la concentración de los gases a través de sus presiones. Y las concentraciones de los gases pueden medir a través de la suma de sus presiones parciales. ¿De acuerdo? Vamos a tener las ocasiones en las que el dato que te está dando el problema es la presión total. Es decir, tú ya estás trabajando con el resultado. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa si tú no tienes ese resultado? ¿Qué pasa si tú estás generando una predicción de lo que puede pasar? Tú no vas a saber la presión total a la cual vas a poder llegar. Para diseñar un proceso, para comprar una maquinaria, tú vas a necesariamente tener que calcular esa presión total a la que puede llegar tu modelo. ¿Sí? No recuerdo bien, creo que es Raoult. Sí, es Raoult. Es la ley de Raoult que te dice que la concentración, o lo que ustedes acabaron de colocar aquí, que es la presión. ¿Qué presión es esta? ¿Perdón? Las presiones que calculaste, Kevin, ¿qué presiones eran? O sea, sí, pero ¿a qué presiones me estoy refiriendo? En el ejercicio que hizo su compañero. ¿Esta presión a qué se refiere? ¿Presión de qué es? presión del gas. La presión del gas se mide por la presión total por la fracción molar. ¿Cómo se mide esto? Esto en realidad podría estar significando la presión parcial. ¿Cuál es la referencia de esta ecuación? Este principio de aquí. ¿De acuerdo? Que a través
Raun identificó que hay una relación entre las presiones parciales de los componentes de una mezcla y las fracciones molares. Es decir, él a través de este modelo tomó un estado de la materia que es gas y lo comparó con otro estado de la materia que es líquido. Es por eso que esta ecuación se puede demostrar. ¿Sí? Es por ello que nosotros podemos utilizar esta ecuación. La presión parcial de un gas es igual a la presión total por la fracción molar. Porque está expresado, ¿sí? Está más que evaluado, por eso es una ley que esas relaciones se cumplen. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? A la suma de sus presiones parciales. Y en la constante de los gases. ¿En la R? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No me copié, no me avancé a copiar todos los valores. Ah, todos los valores. En los apéndices, ¿tienes los apéndices? Sí. A ver, saca los apéndices. Saquen todos los apéndices que ustedes tienen en el corpus. Quería preguntarle dónde se aplica o depende. No, eso aplicas cuando estés viendo el comportamiento del gas. ¿Ya? O cuando estés evaluando qué es lo que sucede cuando estés trabajando con un vapor saturado, perdón, un vapor sobrecalentado. A ver, ¿dónde está? Aquí está, miren, en la primera hojita, ¿ya? Tabla A11, constante R, ley de los gases. Valor numérico de caloría gramo por gramo mol por Kelvin. Tenemos en el sistema inglés BTU mol libra sobre Rankine. Tenemos el 82025 que es centímetros cúbicos, atmósferas, gramo mol por Kelvin. Tenemos el 88.314.34 joule sobre mol por kilogramo Kelvin. Tenemos el 82057 corrido a la menos 3 metros cúbicos, atmósferas sobre kilogramo mol Kelvin. 8314.34 y esa constante universal de los gases puede tener varios valores en relación a las propiedades de un gas, presión, volumen, temperatura, o también ustedes la pueden encontrar en relación a la energía, cantidad de energía que tiene ese gas. ¿Por qué la cantidad de energía? Porque recuerden que de la presión yo puedo calcular la energía interna que tiene el gas. ¿De acuerdo? ¿Cuántas? A ver, vamos por otro lado. ¿Cuántas propiedades de un sistema usted debe conocer para poder calcular la energía interna del mismo? ¿Cuántas? Vanessa, ¿cuántas? 3. ¿Quién da más? ¿Cuántas? ¿Cuántas propiedades yo debo conocer de un sistema para poder calcular las demás? ¿Qué decía el postulado de estado? 2. ¿Ya? ¿Cuáles son las Me parece condiciones de que estos dos? la presión. ¿Ya? Y Entonces yo para calcular la las temperatura, propiedades de un creo que era. sistema, o yo para poder definir el estado de un sistema, necesito tener dos propiedades intensivas e independientes entre sí. La presión y la temperatura. Con la presión y la temperatura tú puedes calcular la energía interna de tu sistema. ¿No? Sí. ¿Ya? ¿Listo? En el punto C, ¿por qué consideró, compañero, que era un gas lineal? De la constante, ¿Cuál? por la
por la colectada. ¿Por qué? Ya es verdad. Segundo de mes. 3 y 15. cuarto. Yo no creo que sea para- Bueno, si no tener clase aquí, voy a ir a ver todo. Todo estoy sapeando. Los de séptimo llegan a las 4. Ahorita deben estar en inglés, pero al lado no hay nadie. ¿Está alguien ahí? Listo, preguntas. En el caso en la cuestión del gas real, que nos era la presión por el volumen, por el modo de mol y por Z, ¿de cuánto volvería a ser? Depende. De según cómo se mire. De según cómo se mire, todo depende. Como lo dijo Jarabe de Palo. Ustedes son muy jóvenes para eso. ¿Escucharon alguna vez Jarabe de Palo? Sí. No todo es Bad Bunny. ¿Cuál es el otro que está en la actualidad? Aparte de Bad Bunny. La bichota. Hacer y la vida. Usted sí es real hasta la muerte. Las bichotas. Las motomamis. ¿Sí, no? Sí, ese parece Rosalía. No, no la puse Rosalía. La Rosalía. ¿Cómo? Les falta. Les falta barrio, vean. Estamos en un momento de anticipación. Todos los 5 minutos nos dieron un poquito, riámonos. Aprovechen todos esos motomamis, todos esos reales hasta la muerte. Todos esos gangsters. Todos escuchan aquí este tipo de música, ¿sí les agrada? ¿Lo escuchan? Lo mismo escucho decir a varios. Ya después les ponen esa vaina y Se descuartiza. seguimos. Se descuartiza, reímos. Eso se llama twerking. Es el twerking. Ese twerking me da miedo. Yo solo veo. No, es un peligro eso, pero bueno. Cada quien con su cada cual. Ese conejo que se anda disfrazando de mujer, ¿no? Está loco ese mujer. Ay, Dios mío, ¿dónde iremos a parar? Oigan, y si no escuchan eso, ¿qué tipo de música escuchan? Violín. Vallenatos. Ópera. Y eso lo Ustedes, 3 y 18. tenemos 2 minutos más para disipar. Música en. Para cantar un vallenato. Canta un vallenato. Música en inglés. Yo también. Pero sí entienden. Sí. Depende si es que no es tan complicada la letra. Ajá. Hay letras donde no se entiende nada. Hay una canción que yo canté cuando era niña y no le entendí, o sea, en ese entonces no había internet, teníamos que cantar a capela. No, se llama. Ya ni me acuerdo. Ya Yo me acuerdo que así era con las letras de AC/DC antes. No sabía lo que cantaba. Después ya aprendí inglés, sabía lo que cantaba y me gustaba más. ¿Ustedes en qué año hicieron mamá? 94. 2003. 94. ¿Sí es mayor de edad de repente? Casi recién. Yo creo que soy la más viejita.
yo estoy aquí. Claro. Yo me acuerdo que en mi época todavía escuchábamos rock. Después de eso, en los 2000, es decir, ustedes son como edad de reggaetón, ¿verdad? Sí. Daddy Yankee. Son edad de reggaetón. ¿Qué les parece? Quien diga que no ha bailado, que no ha escuchado, es un mentiroso. Diga. Que no les guste ahorita porque están sentados aquí. Vean una fiesta si no bailan. La bichota. Es complejo. Claro. No vas a decir a una chica en una fiesta, bailemos otro ritmo, a no ser que sepan bailar salsa o merengue. Esas personas sí tienen mi respeto. Las personas que bailan eso tienen mi respeto. O es habilidad, o es mucha dedicación. La escoba, hija, la escoba. No sé. Las personas que bailan salsa, eso tienen mi respeto. Y peor esa salsa choque. Los panas de la selección parece que se les sale la cintura. A ver, listos, ya respiraron, ya se disiparon. ¿Ya? Vamos a empezar con nuestra unidad 2. ¿De acuerdo? Dentro de la unidad 2 vamos a empezar con el tema No, de materia. balance de materia. ¿De acuerdo? Este capítulo lo vamos a empezar entendiendo la ley de la conservación de la materia. ¿Qué decía la ley de la conservación de la materia? Que nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Nada se cree, nada se destruye, todo se transforma. ¿Ya? Esa ecuación que dentro de los parámetros humanos siempre se cumple. Por ahí, si es que yo tengo un medio espiritual aquí, si es que alguien de aquí es creyente, dentro de los parámetros espirituales, eso no siempre es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, con esa me pone una cara así. Sí, porque por ahí me pueden identificar que las leyes actuales, tanto de conservación de materia y conservación de energía, se rigen a una ley más grande, que es la ley de la causalidad. Esa ley de la causalidad te dice que todo tiene una causa. ¿Sí? Entonces, esa causa es generada por un ente superior o por alguna acción más grande. No sé si es que, no, es de repente solo para los espirituales va esto. Entonces, ¿de dónde viene el inicio de la materia? Si hay una ley física que siempre se cumple porque está demostrado que se cumple, entonces ¿de dónde vino la materia? Y si siempre estuvo ahí, ¿cuándo empieza y cuándo tiene fin? Para nosotros dar una fecha al universo de inicio, o decir cuántos años tiene el universo, quiere decir que algo se creó. ¿Me explico? Entonces, era esa la aclaración, ¿sí? Para alguna persona que tenga estas creencias espirituales fuertes, hermanos, esto es solo algo que se rige al mundo físico. Hay algo más allá, llámenle como a ustedes les guste, pero si es que ustedes cultivan la parte espiritual, siempre va a ser bueno para sus vidas, porque todo tiene que estar en equilibrio, o todo tiene que estar balanceado. Si todo no está balanceado, nada funciona bien, es como una ecuación química, ¿ya? Pero ahora vamos a estudiar acerca del balance, volviendo a nuestro plano, ¿ya? Volviendo acá a la parte física, a este mundo del diablo. Claro, si es que el reggaetón es la música más escuchada, es del diablo, puede ser otro sentido, ¿ya? Vamos a trabajar con la ley de la conservación de la materia, es decir, nada aparece, nada se desaparece, sino que todo viene de algo más. ¿De acuerdo? Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. ¿De acuerdo?
¿Dónde se transforma? En nuestra parte, en industria, es dentro de las operaciones unitarias, ¿de acuerdo? Es decir, yo coloco una operación unitaria, diagrama de bloques, ¿no es cierto? Y yo tengo una cantidad de materia que está ingresando, porque está ingresando, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que está ingresando? Por la dirección. Por la dirección. De la- Correcto, por la dirección. Está ingresando hacia la operación. Y tengo cierta corriente o cierto flujo que está saliendo de. ¿De acuerdo? ¿Cómo nosotros podemos medir flujos o transportes de materia? ¿A través de qué unidades? ¿O a través de qué relaciones? Si es que es un flujo de masa en relación al tiempo, ¿cómo se llama esto? Masa, que deberían ser kilogramos, sobre segundo. ¿Cómo se llama esto? Facilito. No, Esto es un flujo másico. másico. ¿Cómo vamos a interpretar un flujo másico? ¿De acuerdo? Le vamos a interpretar como una letra. Y yo en este caso le voy a poner un nombre M, si es que fuera el nombre de mi corriente S, y vamos a ponerle un puntito encima. ¿De acuerdo? Si es que estoy hablando de masa y tiene un punto encima, yo sé que es un flujo másico, ¿no es cierto? ¿Qué unidades tiene ese flujo másico? Kilogramos sobre segundo. Kilogramos sobre segundo. ¿Qué nos está diciendo ese flujo másico de transporte de materia? Que existe una cierta cantidad de materia que se está moviendo por cada segundo que va pasando. ¿De acuerdo? Una cierta cantidad de kilogramos que están entrando a mi sistema cada segundo. ¿Sí? Estamos hablando de unidades del sistema internacional. ¿De acuerdo? No siempre van a encontrar por segundo, pueden encontrar kilogramo hora, kilogramo día. ¿De acuerdo? Entonces es la masa sobre el tiempo. ¿Cuál es otra unidad que nosotros la utilizamos para medir flujos? Volumen sobre tiempo. Estamos hablando de volumen. Metro cúbico. Medida internacional, metro cúbico sobre segundo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama este tipo de flujo? Flujo Correcto, ¿no es cierto? Flujo volumétrico. ¿De acuerdo? ¿Y al flujo volumétrico cómo se lo conoce también? Si empiezo a hablar así, no me escuchas. Si empiezo a dar la clase en este tono, no no, ¿verdad? Entonces, si tú me respondes. Si ven que desespera, por eso si van a opinar, con toda confianza del mundo, yo no me voy a reír de lo que opines, a no ser de que sea en un tono jocoso y adecuado y que sea un chiste que esté dentro del lugar. Pero si no hablas duro, no puedo. ¿Cómo se conoce este flujo volumétrico? una V y el puntito. Perfecto, ¿no es cierto? A esto se lo conoce como caudal. ¿Sí? Flujo volumétrico, un volumen en relación al tiempo, que se lo conoce como caudal. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de flujo tenemos? Perfecto, ¿no es cierto? Entonces esto es cantidad de sustancia sobre tiempo. ¿Ya? Esto es igual a ¿qué? A mol, kilomol, libramol, lo que sea mol, sobre segundo. A esto se considera como un flujo molar.
En muchos de los libros, o en algunos tipos de libros, vamos a tener esa nomenclatura para flujos molares. No me voy a contar exquisito con que si ponen el punto o ponen esta vaina ahí. Lo que me importa es que ustedes sepan reconocer los tipos de flujo con los que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces estamos hablando de balance de materia. Y les estoy diciendo que la materia no se destruye, ni aparece, solo se transforma. Entonces, ¿cómo va a llegar la materia hacia mi operación para que genere esa transformación? A través de un movimiento, ¿no es cierto? Entonces, ese movimiento ya va a ser en cantidad de materia por tiempo, cantidad o volumen de materia por tiempo, cantidad de sustancia sobre tiempo. Tenemos esos tres flujos con los cuales nos debemos acostumbrar a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaban estas flechitas que están entrando hacia mi operación unitaria? Corriente, ¿no es cierto? Corriente de entrada, si es que está la flecha hacia la operación. Si es que está saliendo de la operación, Corriente de salida. ¿No es cierto? Estas corrientes pueden ser mezclas, ¿ya? Si es que nosotros estamos hablando de mezclas, ¿de qué están compuestas las mezclas? De forma general, de componentes, ¿cierto? Si una mezcla tiene dos componentes, esa mezcla sería una mezcla Binaria. ¿Cierto? Si una mezcla tiene tres componentes, está compuesta de tres sustancias, sería una mezcla ternaria, ¿no es cierto? De 4, cuaternaria. De 5, avaricia. ¿Ya? Estoy bromeando, de repente vayan a poner eso en alguna prueba. Ya nosotros vamos a llegar a esa mezcla. Más de una mezcla cuaternaria, ya podríamos hablar de una mezcla multicomponente. ¿Y eso sí es posible o no? Todos los alimentos son una mezcla multicomponente, sino que tú los evalúas dependiendo la propiedad o dependiendo el tipo de sustancia que quieras transformar. Por ejemplo, para hacer una transformación de la leche, ¿de acuerdo? Si quieres hacer de leche a queso, tú analizas las proteínas y la cantidad de líquido que tiene. Pero tú no estás analizando totalmente la grasa, eso viene después, ¿no es cierto? Pero para la separación, tú no analizas la grasa, tú no analizas las vitaminas, tú no analizas los otros compuestos que tiene la leche, sino es dependiendo qué es lo que quieras transformar o qué es lo que quieras cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que tú quieras hacer, vamos a analizarlo en este sentido. ¿Ya? Ojo, más de 4 no es avaricia. De repente, ¿ya? Es multicomponente. Para facilitar los estudios, vamos a trabajar con mezclas generalmente binarias. ¿Sí? Ya van a ver que es algo que nos vamos a topar en el camino muy seguido. Sí, siempre vamos a separar fases, siempre vamos a separar alguna sustancia específica del resto. Yo quiero separar el agua del resto, sería el agua con todo lo demás. Y todo lo demás van a ser sólidos disueltos, o sólidos suspendidos y agua. Entonces, estamos analizando un alimento como una mezcla binaria, ¿cierto? Ahora, si es que ustedes quieren portarse exquisitos, quieren decir, no, es que yo quiero analizar todo lo que se puede, ahí está un poco más complicado. ¿Se puede hacer? Sí, pero ya les tocaría pasar por varios métodos. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Ya? Flujo de entrada. ¿Ya? Esta va a ser mi entrada, ¿de acuerdo? Y esto es mi salida. ¿Ya? Tengo materia que está entrando y materia que está saliendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice nuestra ley universal de la conservación de la materia? Nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Gabriela Mejía, $13. Perdón, permítame hacer una llamadita ya. 3 de la tarde, 5 de la tarde. ¿Qué horas tenían ustedes el semestre anterior materia prima animal? De 6 a 8. De 6 a 8. ¿No tenían de 5 a 8? De 5 a 8 Los miércoles. Ah, sí.
disculpas, vea José, se me pasó, estuve en una reunión antes del almuerzo y ahorita estoy en clases. ¿Sabe qué, Inge? Puede pedirle a la Jimenita las credenciales de una cuenta en Zoom que nosotros tenemos. Pídale que le envíe las de séptimo y que le arme una reunión virtual. Entonces díganle a sus estudiantes que se conecten a través del Zoom para no perder la clase. Pero la Jimenita tiene las credenciales, dígale que le ayude, que usted haya hablado conmigo, por favor. Ya, suerte. Bendiciones, hasta luego. De repente, guau, una cuestión. No me firmé a la Eli tampoco. Ya nada, perdón. Ok, me disculpas. Surgió un problema. Un docente tuvo un bebé y está en su periodo de paternidad. Entonces quiere. ¿Perdón? No, es que José nos contó que tu esposa está embarazada. Claro, José ya es padre. Sí, Por segunda vez. dando gracias a Dios, sí. Le dije que se calme porque ya más de 2 sí es avaricia, ¿no? Claro, pero más de 4. No, estamos hablando de Estás hablando de hijos. Ahorita ya más de 2, bien duro. Ya, no sé cuántos padres o madres estén aquí, pero si es que tienen más de 2 hijos, eso ya es avaricia. Perritos. Sí, no. A ver, entonces habíamos estado entendiendo la ley de la conservación de energía, en la que decía que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no es cierto? Entonces, volvamos al campo de las operaciones unitarias, guarden sus teléfonos, y tenemos que la materia que entra, ¿y entra a dónde? A una operación unitaria, y en la operación unitaria, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la operación unitaria con la materia que está entrando? Se transforma, ¿no es cierto? Se transforma, ya no, su espacio para la, disculparán. Se está transformando, entonces hagamos que se cumpla esta ley dentro de lo que nosotros estamos diciendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se transforma la materia? En las operaciones unitarias. Verán que estamos siguiendo con un hilo conductor de la clase. Todo lo que vimos el lunes anterior nos sirve para ahora también. Estamos miércoles, ¿verdad? Estoy en clases. ¿Qué pasó? Estoy en clases. ¿Qué pasó? Estoy en clases. Cuéntame, ¿qué pasó? Estoy en clases. ¿Qué pasó? Llámale al Javier Cortés ya. Tengo una salida de Guamote mañana. Permíteme un minutito. ¿Qué pasó? Sí, estoy en clases. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué me molesta que me llame? ¿Qué dices? ¿Cuánto? 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 Dame un minuto, ya te llamo. Ven y pídele. No, ya colgar. Pídele a Jimenita Aldaz. No sé. ¿Qué dice? Por favor, agregar al grupo. ¿Ve? Ya se le
fotos. Ya, se acabó. Ya, vamos rapidito, ya, bien, disculpas, que ya todo el mundo creo que huele, que ya mismo son las 4 y ya me empiezan a llamar. Lo que nosotros queremos estudiar dentro de lo que es el balance de materia es lo que está pasando dentro de la operación unitaria. Recuerden, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿De acuerdo? Cuando nosotros estamos hablando de operación unitaria, hablábamos de un cambio en qué propiedades de la materia o del sistema. Propiedades físicas, ¿cierto? Propiedades físicas, es decir, la materia que está entrando físicamente va a cambiar, ¿ya? Físicamente va a cambiar, pero en cantidad no va a variar, ¿de acuerdo? ¿Me explico? Si es que están entrando 100 kilogramos de materia en las condiciones o en el estado que esté, ¿de acuerdo? Cuando entra la operación unitaria, aquí se transforma, ¿de acuerdo? Pero ¿cuánto es la masa que debe salir? Los 100 kilogramos. Las mismas, ¿no es cierto? 100 kilogramos, ¿sí? Aquí nosotros estamos interpretando la ley de la conservación de la materia, en la que la materia, ¿sí? A este podríamos ponerle el nombre de A y a este podríamos ponerle el nombre de B. La materia, que es A y corriente A, pesa 100 kilogramos. ¿En qué estado está la materia? No sé, que lo mida, en un estado diferente. A la salida, la cantidad de materia, ¿cuánta deberá ser? La misma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a variar? Su estado. ¿De acuerdo? Su estado. La ley de la conservación de la materia nos dice que la masa no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, si yo tengo una masa de 100 kilogramos a la entrada, esa masa podrá transformarse, pero a la salida, ¿cuánto debería tener yo? Los mismos 100 kilogramos. Los 100 kilogramos exactamente. ¿De acuerdo? A eso se le denomina como la ecuación o la ley de la conservación de la materia. Cuando nosotros estamos haciendo un balance de materia, nosotros estamos equilibrando. ¿De acuerdo? Es como que ustedes pusieran aquí, en vez de una operación unitaria, una balanza. ¿De acuerdo? Y las entradas y las salidas fueran los platos de la balanza. ¿Sí? Para que esta operación unitaria funcione o tenga sentido, los platos de la balanza deben estar equilibrados. ¿De acuerdo? Si es que no están equilibrados los platos de la balanza, lo que están haciendo ustedes es una locura que se va contra toda ley física. ¿De acuerdo? ¿Sí? Están rompiendo la ley de la conservación de la materia. Dicho de otra forma, mi proceso de transformación sería la balanza con los brazos y las corrientes de entrada y salida serían los platos de la balanza. ¿De acuerdo? Entonces, para que la balanza esté equilibrada, yo debo tener la misma cantidad de material a la entrada y a la salida. ¿De acuerdo? Eso está claro. ¿Ya? No puede ser más, no puede ser menos. ¿Ya? Porque si es más, estamos rompiendo la ley de la conservación. Si es menos, también, ¿no es cierto? Todo debe estar equilibrado. ¿Sí? Ok. Y dirigiéndonos hacia el balance de materia. Loco, ¿a qué hora sales? Vamos a evaluar qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a hacer la ecuación. No, este la subo. Vamos a hacer la ecuación general del balance de materia. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos la masa que entra al sistema. ¿De acuerdo? La masa que está entrando al sistema. ¿Ya? Si es que entra masa al sistema de transformación, ¿qué pasa? ¿Se está ganando o se está perdiendo masa?
se gana, ¿no es cierto? Entonces tiene un signo positivo. ¿De acuerdo? En esta ecuación, estamos construyendo la ecuación del balance. ¿Qué pasa del sistema cuando yo tengo una salida? ¿Qué pasa con la salida? ¿Se está ganando o se está perdiendo materia en la operación unitaria? Si es que sale materia, ¿qué pasa con la masa de adentro de la operación? Pierde, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la masa que entra menos la masa que sale. ¿Sí? La masa que entra menos la masa que sale. Aquí va a venir otro término, que es la masa que se produce. Genera. La masa que se genera menos la masa Que se que acumula. se consume es igual a la masa que se acumula. Mula. ¿Ya? Esa es la ecuación del balance de materia. Y no es otra cosa que evaluar la masa que está ingresando a tu operación menos la masa que está saliendo de la operación. ¿De acuerdo? Más la masa que se genera. ¿Cuándo estamos hablando de la masa que se genera? Si es que hubiera una reacción química. ¿No es cierto? En las reacciones químicas, como ustedes podrán recordar, nosotros tenemos productos y reactivos, o reactivos y productos. ¿Qué pasa con los reactivos? Los reactivos se van consumiendo para que se generen ¿qué? Los productos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, aquí está considerando, esta es la ecuación general del balance de materia, por eso dice la masa que se genera, si hubiera reacción química, menos la masa que se consume de una reacción química. Es decir, la masa que se genera serían los productos y la masa que se consume serían los reactivos. ¿Verdad? ¿Está claro? ¿Sí? Eso si fuera una ecuación química. Y finalmente, la masa que se acumula. ¿De acuerdo? Este término, échenle mucho ojo, que nos va a complicar un poco la vida en lo posterior. ¿Sí? Una operación unitaria. Recuerdan que podría estar funcionando de dos formas, ¿no es cierto? Independiente del tiempo o dependiente del tiempo. ¿De acuerdo? Esas dos formas de operación se resumían en un estado estacionario Y no estacionario. y en un estado No estacionario. no un estado no estacionario. ¿Qué era un estado estacionario? Dependiendo del tiempo. Ya, ¿y cómo interpretan eso? Verán que ya les di. Extensiva. O sea, sí, pero no. Es una parte de esto, ¿no? Volvemos a estado estacionario. Sí, bien, el concepto está claro. Cuando el tiempo no es una variable que afecte al proceso. Es decir, que, y ahí es cuando yo quiero que ustedes interpreten un estado estacionario. O sea, no se puede mantener, estamos hablando de un cambio, de transformación. No sí, correcto. O sea, está muy bien, ¿de acuerdo? Pero ese concepto dicho, o lo que tú acabaste de decir, para mí no sirve. ¿Por qué? No sirve ese concepto porque tú no lo entiendes. Entonces tú estás, discúlpame que, y es en realidad la mayoría de los estudiantes ahorita, es porque no recuerdan el ejemplo que yo les puse, están hablando por hablar, y ese no es el sentido. ¿Sí? El sentido es que tú interpretes lo que estás diciendo, ¿ya? Que tú puedas identificar ese concepto en algo real. ¿Cuándo estoy en estado estacionario? Cuando no importaba porque rapidez sugiere.
correcto, pero visto de otra forma, no era por la rapidez, ya, no iba por ese lado. Cuando algo no depende del tiempo. No sé si estaba mal, pero era por el sistema que tenía que ser eficiente. No, si estás mal, no es así. Para ver si qué tan rápido puede ir para la siguiente conferencia o no. Si me dices qué tan rápido y es tiempo. Si hablas de rapidez, estamos hablando del tiempo. Ya, por un lado. Se transfiere de un lugar a otro. Va por ahí. Frío, caliente, por ahí va la respuesta. Cuando los cambios de la materia únicamente dependen de la propiedad que se está transfiriendo. Ahí no estoy hablando de un estado estacionario. ¿De acuerdo? Es decir, que el cambio en las propiedades de un sistema solo dependan del flujo de calor que exista de un sistema al otro, o el flujo de cualquier tipo de energía, o la transferencia de una cantidad de materia, pero que esa transferencia, ya sea de energía, movimiento o materia, no dependa del tiempo. Cuando yo estoy evaluando esa condición, es decir, que ese cambio solo se dé por la cantidad de materia, energía o movimiento transferido, ahí estoy hablando de un estado estacionario. ¿Por qué? Porque si yo hablo de cantidad de energía, materia o movimiento que está siendo transferido, el tiempo ya no es una variable, ¿no es cierto? Entonces yo evalúo qué pasa con mi sistema solo por la cantidad de estos tres fenómenos de transferencia que se están dando. Entonces ahí cobra más sentido lo que ustedes me acabaron de decir. El tiempo no es una variable, correcto, el tiempo no es una variable, pero ¿por qué? Porque el cambio se basa únicamente en la cantidad, ya sea de energía, ya sea de materia, o ya sea de cantidad de movimiento que es transferido de un sistema a otro. ¿De acuerdo? Ahí estoy hablando, estoy en un sistema estacionario. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el sistema es no estacionario? Que sí depende del tiempo, pero ¿cómo interpretamos que sí depende del tiempo? Ahí hablamos de eficiencia, ahí hablamos de varios procesos. Estamos hablando de un sistema no estacionario. ¿Qué hora es? 53. Yo veo que tenemos la clase hasta las 4. Bueno, hoy me voy a tomar 6 minutos más porque me demoré. Contabilidad. Pero mi clase dice atrás. No, ya. 3 minutos. Un estado estacionario es que tú estás estudiando la cantidad, ya sea de energía, de materia o de cantidad de movimiento que se está generando en este intercambio o en esta transformación en un tiempo determinado. No es lo mismo decir que la leche se va a calentar hasta los 90 grados en 1 minuto que en 2 horas. ¿No es cierto? Entonces, ahí nosotros estamos trabajando en un sistema estacionario. ¿Ya? Perdón, no estacionario, cuando el tiempo ya es una variable. Y cuando el tiempo es una variable, cuando nosotros estamos hablando de una rapidez, en esta transformación, si es que esta transformación no es eficiente, hablamos en términos de acumulación. La acumulación es la variación de la materia en relación al tiempo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos la ecuación general del balance de materia, vamos evaluando para las operaciones unitarias. ¿Existe un flujo de materia de entrada? Por supuesto, siempre. ¿Va a existir un flujo de materia de salida? Sí, siempre. Para las operaciones unitarias, ¿existe masa que se genera? Solo cuando existe una reacción química, ¿sí? Si no, esto es cero. ¿Existe masa que se consume? Solo cuando existe una reacción química. Entonces, mi ecuación general del balance de materia es la masa que entra menos la masa que sale, y esto es igual a la masa que se acumula. ¿De acuerdo?
ecuación general del balance de materia en una operación unitaria. ¿Estamos? Ahora, esta operación unitaria puede tener dependencia o no del tiempo, ¿de acuerdo? Cuando no tiene dependencia del tiempo, esta acumulación es cero, ¿sí? Entonces, en estado estacionario, la ecuación del balance de materia sería la masa que entra menos la masa que sale es igual a cero. ¿Sí? En estado estacionario eso sucede. ¿De acuerdo? O lo que entenderíamos, si despejamos la ecuación, que la masa que entra es igual a la masa que sale. ¿De acuerdo? Lo que estábamos explicando ahí, del equilibrio y la balanza. ¿Sí? Mientras que en un estado no estacionario, la masa que entra menos la masa que sale se lo evalúa en términos de acumulación. Y les estaba explicando que la acumulación es la variación de la materia en relación al tiempo. ¿Cómo lo expresamos en términos matemáticos? Variación de la materia en relación a una variación de tiempo. ¿De acuerdo? El diferencial o el cambio en la cantidad de materia en relación al cambio del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Pueden ir en paz. Señorita Juan, muy amable, gracias. Por favor. Señor Roger, por favor. Hija.